Seguimos con el análisis de los 15 años de prisión para Ollanta, el expresidente, y la ex primera dama Nadine Heredia. El delito principal a corroborar era lavado de activos y en muchos casos se temía que no se probara que Ollanta y Nadine Heredia gestionaron dinero ilícito que provenía de Venezuela. Pues hoy la decisión del Poder Judicial la hemos escuchado y ha dado su veredicto. Esa decisión va a tener que ser confirmada en segunda instancia. Vamos a analizar los pormenores con el abogado penalista Iván Montoya. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. ¿Le sorprende esta decisión? Se dijo en un inicio que de repente, al no tener todas las pruebas, no se iba a poder sentenciar o que los casos Lavajato, como el de Ollanta, se iba a caer. Hoy tenemos esta decisión que va a tener que ser confirmada. A ver, ha habido voces distintas de distintas facciones que sostenían que este tipo de casos en los que hay aportes de empresas para financiar campañas, básicamente no configuraba un delito de lavado de activos en sí mismo, es decir, el hecho mismo no se subsumía en la figura de lavado, ¿no? Y yo sostenía siempre que sí, que el problema era básicamente probatorio. En todo caso, es un tema que en el devenir del procedimiento se tendría que haber probado. Efectivamente, siempre sostuve que si se trataba de un partido que recibía fondos y estos fondos eran maquillados, camuflados e introducidos en el sistema bajo la apariencia de aportes de campaña, falsificando documentos, realizando recolectas ficticias que no existían, y este dinero en realidad provenía de actividades ilícitas, aunque sea con alguna conexión general indirecta, entonces era lavado, no había ningún problema en esa calificación. Entonces, siempre estuve pendiente del tema probatorio. De lo que he visto, de lo que he podido escuchar de la ponente, hace un énfasis considerable, uno primero en los actos mismos de lavado, es decir, en los actos en los que la persona capta activos o capta dinero y ese dinero de fuente externa y ese dinero efectivamente realizan actos de incorporación al sistema bajo la modalidad de aportes de campaña nuevamente al mercado, a la actividad, en este caso, en algunos casos, en las dos campañas 2006-2011. Eh, la sentencia logra evidenciar con testimonios y documentación lo falso que eran los aportantes que se decían que existían. El punto donde ha habido discordia parece ser en el aporte del 2006, es decir, si es la otra parte del delito de lavado, es decir, esos activos provenían de actividades delictivas o se presuponía que venían de actividades delictivas. Bueno, allí la sala ha dicho que provienen de Venezuela, hace un argumento vinculado al régimen, pero no hacen una afirmación concluyente sobre qué tipo de actividad delictiva pueden haber configurado. Probablemente eso es lo que ha dividido la votación de 2-1, pero donde ha habido unanimidad es en la financiación de la campaña 2011 por parte de Odebrecht. Ahí no ha habido duda que, sumado a lo primero, es decir, las actividades de camuflaje, de falseamiento sobre la apariencia de aportes, los fondos provenían de actividades delictivas. Concretamente, se ha hecho referencia a la caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas y que esos son fuente de corrupción, de actividades corruptas realizadas por parte de Odebrecht. Eso parece que no ha tenido duda. Por lo tanto, tal como está, sobre todo el énfasis y por unanimidad puesto en la campaña de 2011, cosa que para mí no es imprevisible o no era imprevisible que pudiera haber una sentencia en ese sentido, queda también como un precedente en el sentido de los próximos casos que se vienen. Es ¿Y por cierto que qué? esta sentencia falta confirmar. Podría ser revocada en la Corte Suprema, evidentemente, pero tal como está esta sentencia hasta este momento,
las referencias para los otros casos que le son homologables, cócteles, casos el de Susana Villarán, en fin, con el caso de PPK y otros, de aportes de campaña por parte de las empresas brasileñas, podrían tener el mismo devenir en primera instancia, ¿no? Ujú. ¿Y por qué sería, bueno, ya nos explicó, sería un precedente para el resto de casos que estarían todavía por verse, pero en el caso de Keiko Fujimori se anuló Sí. el juicio oral. Entonces, ¿cómo ahí quedaría y se devolvió? Y es más, tanto es así que José Domingo Pérez le pidió al Poder Judicial que, o mejor dicho, a la Fiscalía, que su sucesor podría ya de una vez presentar esta acusación. Entonces, ¿cómo sería en el caso de Keiko Fujimori este precedente? El caso A Cocteles. ver, si tomamos la parte sobre todo donde ha habido unanimidad vinculada al aporte de 2011 y relacionamos los determinados énfasis en donde se ha detenido en la sala, que han sido la forma como se ha simulado aportes, la forma como se han falsificado aportantes, eh, el énfasis que se le coloca y la forma concluyente de la procedencia de los fondos, en este caso por parte de Odebrecht, hace pensar que el razonamiento en el caso de Keiko, ojo, primero un paréntesis, ¿no? El caso se cayó efectivamente, eso es algo que la fiscalía tendrá que explicar por qué tantas veces se fue observado en la etapa de control, pero en esta última que ha determinado que vuelva efectivamente a ser calificada por parte del Ministerio Público, implica sobre todo un problema de coherencia entre la formalización de investigación preparatoria respecto de algunos y la forma como terminó la acusación. Si eso se uniformiza, en principio no había problemas con una nueva acusación formulada en el caso Cócteles. Si esto se formula así, si hay una coherencia entre lo que se formalizó como investigación preparatoria y la acusación, y se sigue teniendo el núcleo de la imputación, que es haber recibido fondos de Odebrecht, entonces las probabilidades de considerarla y de evaluarla de la misma manera son altamente probables, es decir, que sea un lavado de activos. El elemento que lo puede diferenciar del caso de Humala es que en el caso de Keiko, parece paradójico lo que voy a decir, ¿no? Lo único que lo diferencia es que los aportes que recibe Keiko son de múltiples fuentes, Ujú. fuentes de empresas que aparentemente se te dedican a actividades lícitas, banco de crédito, efectivamente otro benefactor, y una de ellas es la que es más claramente, digamos, un aporte que proviene de actividades ilícitas o delictivas, que precisamente ellos lo niegan, ¿no? Que es el caso de Odebrecht. Entonces, tenemos un aporte de Odebrecht, que sería un aporte delictivo, de fuentes delictivas, con una multiplicidad de otros aportes, em, normalmente de fuente lícita, y ahí va a haber un análisis probablemente muy fino de poder, cómo afirmar si ahí hay un acto de lavado en la que se pueda distinguir el fragmento o el porcentaje del aporte que sí constituye un aporte de fuente delictiva y los aportes que no son de fuente delictiva. Ese esfuerzo, eso es lo único que hace, me parece un poco distinto el caso Cócteles con el caso este de Humala, ¿no? Donde no hay muchas otras fuentes en las cuales contrastar. Entonces, claro, va a ser probablemente también la parte novedosa en que esa sentencia diga, aunque haya habido una parte de aportes delictivos, no enerva o no quita que sea un acto de lavado a pesar de que haya otros aportes que son de fuente ilícita. Espero que se me entienda un poco, pero ese es Claro, el sí se le punto entiende. un poco, un poco diferente, si quieren, del caso Humala, ¿no? Bueno, vamos a esperar si esta sentencia se confirma en segunda instancia y nuevamente estaremos conversando. Yo le agradezco, doctor Montoya, su disponibilidad para conversar con Perú 21. A ustedes, ustedes. Buenas tardes. Bien, hemos escuchado entonces el análisis de Iván Montoya, ex procurador, abogado penalista, sobre la sentencia de Ollantumala y Nadine Heredia en primera instancia de 15 años de prisión. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.